¿Cómo están? Buenas tardes. Una vez más estamos acá en nuestro espacio preferido, Santa Salud, el cual pertenece al gran canal Medinforma. A toda nuestra comunidad sea bienvenida a un programa más de este querido protocolo, de este espacio que tiene a fin poder comunicar y llevar salud a cada una de nuestras personas y comunidad que nos sigue. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, con Medinforma, y a su vez a nuestro podcast Santa Salud. El día de hoy tenemos un invitado inmejorable en cuanto a oncología, una eminencia en el manejo clínico de los pacientes, y estamos muy gustosos de poder tener un rato ameno, una charla en la cual vamos a indagar desde los factores de prevención hasta el diagnóstico, diagnósticos diferenciales, tratamientos y hasta posibles avances en la oncología. Gracias a Dios es una especialidad que tiene o crece a pasos agigantados, y eso permite pues de alguna manera tener cada vez más cerca la posible, entre comillas, cura del cáncer. El cáncer, como ustedes o la mayoría de nuestros seguidores conoce, es un problema sanitario importante a nivel del mundo. De hecho, les traje una pequeña estadística. La OMS en el año 2022 registró cerca de 20 millones de nuevos casos, 9.7 millones de muertes de cáncer en el mundo. Más de 53 millones de personas estaban vivas hace 5 años. Imagínense esos números, 53 millones de personas estaban vivas hace 5 años. Es decir, 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer durante toda su vida. 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres. Son cifras alarmantes que nos trae el día de hoy nuestro querido oncólogo, el doctor Lenin Palacios, formado en Argentina en una de las universidades más prestigiosas, y que presta sus servicios de salud como oncólogo clínico en varias instituciones de la ciudad de Loja e incluso en Guayaquil, en uno de los más afamados clínicas de manejo del cáncer. Entonces creo que es muy importante y una persona que el día de hoy nos va a ayudar bastante a discernir muchos temas. Doctor Lenin, sea bienvenido. Bienvenido, doctor. No, muchísimas gracias, y gracias también por los halagos. No sé si sean tan así, pero gracias, muy amable. Gracias por la invitación. A usted. Me contuve. Solo es la ficha técnica, doctor, es solo su ficha técnica, mire. Estamos acá justamente, como lo mencionas, como recordatorio. Una pequeña aclaración y todo. La OMS reportó aproximadamente 20 millones de casos de cáncer en el 2022 y cerca de 10 millones de muertes. Hablamos que casi la mitad de los casos diagnosticados fallecen en relación al cáncer. Y la cifra de supervivencia, que es muy importante: 53 millones de personas están vivas 5 años después del diagnóstico. O sea, ese es un punto también importante. A favor. Un punto a favor, porque esperanza. Que también tener un diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte. Claro. Y es lo que justamente acá quisiéramos hablar y conversar al respecto de eso. Claro. Pablo, bienvenido. No queda más, doctor, que agradecerle, Juan Carlos, como siempre. Todos los días, miércoles, no se olviden su podcast Santa Salud, y lo reprisen, primer reporte a las 7 de la noche los días jueves. Para variar, tenemos estos grandes temas que los llevamos a usted, querida comunidad, de una manera muy entretenida, muy amena y sobre todo muy práctica e informativa. Por eso, Juan Carlos, ¿qué es lo que vamos a llevar en este tema nomás? Bueno, son algunos, pero vamos a empezar con, creo que lo fundamental. ¿Qué es el cáncer? Bueno, sí, claro, algo sencillo para que nuestros usuarios puedan comprender, porque a veces me llegan pacientes con una masa de grasa en la piel, que es un lipoma, pero ya ellos, un tumor. Y quiero que eso también lo pueda aclarar, que para la parte médica tumoración es toda inflamación, ¿no es cierto? No necesariamente un proceso de cáncer, pero bueno, adelante, doctor. Exactamente, claro, uno debe empezar primero a saber qué es el cáncer. Empezar por el principio. El cáncer es un término genérico, ¿no? Un término que engloba un conjunto enorme de enfermedades. El cáncer hace relación justamente a lo que tú mencionas, tumores, pero los tumores pueden ser benignos y malignos. La palabra cáncer hace mención a los tumores, propiamente a los tumores malignos. Ahora, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento anormal de nuestras células. Es una enfermedad genética. Y ojo con esto, una aclaración acá. Al hablar de enfermedad genética no necesariamente tiene que ser hereditaria.
Genética sí quiere decir que se originan nuestros genes. ¿Qué son los genes? Son nuestro molde, es la esencia de qué somos nosotros, de dónde venimos, y aquí está toda la información de todos los patrones, de todas las características que nosotros tenemos. Una persona tenga tez blanca, morena, el color de cabello, ojos, todo esto está dado por nuestros genes. Y estos genes es la información que contiene de nuestros padres y nuestros antecesores. Ahora, estos genes se ven afectados y se ven dañados por diversos factores. De hecho, estos genes pueden venir ya alterados de nacimiento, y esto tiene que ver con una enfermedad hereditaria. Ya heredamos ese daño genético. Ahora, un poco por fortuna, digamos, como dato también positivo, esta alteración ya de herencia, de que los genes vengan dañados de nosotros, apenas se da entre un 5 o un 8% de nuestros genes vienen dañados, y estos genes dañados producen el crecimiento anormal de las células, y una célula que crece anormalmente está propensa a formar tumores, y estos tumores, muchas veces estos tumores se malignizan y se hacen cáncer. Ahora, ¿cuál es la característica principal de un tumor maligno? Que la célula que se transforma, que se altera justamente por el daño en estos genes, es una célula que su principal característica es que es una célula inmortal. Es una célula inmortal. Nos enseñaban, recordando las clases de biología, cuál es el ciclo de la vida. Las células nacen, crecen, reproducen y se mueren. En cambio, la célula cancerosa, por alguna razón, no muere. ¿Hay razón, doctor, tal vez que para que la gente entienda que por qué es inmortal? No hay una razón como tal, y ojalá se supiera algún día y se descubra esto, y se está trabajando mucho en esto, porque eso tiene que ver con una parte de los cromosomas que se llaman telomerasas. Y antes de iniciar el programa hablábamos de los cromosomas. Hay una parte de los cromosomas que se llaman telomerasas, los telómeros. Y estos telómeros se van acortando en cada división celular. Se acortan. Y eso es lo que provoca el envejecimiento. La célula cancerosa no acorta los telómeros, los alarga, los tiene normales, y así se multiplica sin control, y nunca muere con la persona. No se muere. Entonces ojalá algún día por ese lado se descubra, se puede aplicar el secreto para aplicar, claro, a la inversa, para poder tener una eterna juventud que todo el mundo desea. ¿Quién no quiere estar joven 100 años? Venga, mi amigo ve tantos retoques que se ha hecho. Está muy bien. Él debe tener el secreto. Él debe. Ya alargando los telómeros. Claro. No, yo lo estoy acortando cada día, por eso ya cada vez más viejo. Es decir, es un crecimiento. No, este crecimiento se vuelve desordenado. Esta célula normal que empieza en los genes, empieza con un daño en el gen. La célula crece, se multiplica sin control, las células viajan por la sangre y se siembran en otros órganos, y ese crecimiento descontrolado es lo que al cáncer lo vuelve prácticamente incurable en una etapa avanzada. Ahora, este crecimiento anormal de las células es la característica principal de los tumores malignos. Y yo decía que los genes vienen afectados ya de fábrica, por así decirlo, vienen dañados con un daño genético que la vuelve a la persona susceptible o propensa a los tumores a lo largo de su vida. Ahora, tal vez un poco la buena noticia, por así decirlo, es que el 90% de estos genes se dañan. ¿Y por qué se dañan? Por factores externos. Factores externos. ¿Y cuáles son esos factores externos? Estilo de vida, tabaquismo, hábitos tóxicos, como el tabaco, el alcohol, la obesidad, el sobrepeso, el alto consumo de sustancias dañinas tóxicas como alimentos ultraprocesados, carnes quemadas. Doctor, eso es una realidad, los embutidos. O sea, es casi así, casi sentencia de que puede pasar algo. Sí, bueno, la FDA recién puso una alerta sobre los embutidos, y los embutidos los puso en la misma categoría que el tabaco y el alcohol. Estás bien. Hoy por hoy se sabe que terrible. Hoy por hoy se sabe que el alcohol causa cáncer, es un factor de riesgo para cáncer. ¿Qué cantidad? No importa la cantidad. El alcohol causa cáncer, el tabaco causa cáncer, y los embutidos causan cáncer. Y doctor, lo preocupante, y magnífica explicación, pero también lo preocupante es que todos estos hábitos de tabaquismo, mucha población lo hace,
El alcohol es una droga prácticamente permitida y los embutidos es el diario alimentación de muchas personas. Claro. Exactamente, aquí tal vez una acotación que, claro, no vamos a entrar en pánico de decir, por comer Claro. un embutido, Un jamón, un jamón, jamoncito ibérico. una pizza o de vez en cuando una comida con embutidos, no me va a dar cáncer. No es lo mismo el tabaco, que quienes consumen el tabaco, abusan del tabaco, estamos hablando de 1, 2, 3 cajetillas al día. Estamos hablando del nivel de Es forma exposición. de exposición, también tiene que ver, esto va directamente con la exposición. Y No también, consumir una claro. carne de vez en cuando me va a dar cáncer, no, Claro. así, no. Y hay otros factores, O sea, factores podríamos concluir que de pronto el tema del cáncer puede ser multifactorial, Es porque de multifactorial. pronto se viene acompañado con el tema hereditario un poco, con el tema genético también, Sí. pero también con los hábitos de la vida diaria. Entonces Exacto. podríamos coincidir en ese entorno que se podría ver afectado por varios factores. Pero también como epidemiólogo que alguna vez cursé la maestría, también el cáncer tiene sus comportamientos obviamente de acuerdo a la población. Es mucho más incidente o es mucho más frecuente en países desarrollados. Es mucho más incidente en ciudades o en países donde existe mayor polución o mayor globalización o mayor movimiento o mayor flujo de empresas, porque obviamente están más expuestos al tabaco, a las empresas que generan smog, a fábricas, pero también a la comida rápida, al sedentarismo y a todos estos. El estrés también. Latinoamérica está viajando ya a este crecimiento quizás acelerado. ¿Será que nosotros en Latinoamérica estamos preparados para este crecimiento acelerado quizás del cáncer? Porque según las estadísticas se proyecta una duplicidad o un crecimiento acelerado de cáncer. ¿Cree que estamos preparados, doctor? ¿O cómo evalúa estos conceptos? O sea, preparados, no sé si decir, tal vez nunca es Creo suficiente. que preparados no, ¿no? Si uno se pone a ver, los problemas de salud son infinitos y los recursos son limitados. Exacto. Entonces, esa es la limitante muchas veces de los países Latinoamérica, de nuestra región, incluso en los países desarrollados, los recursos en salud son escasos y se vuelve un problema. Y esto que tú mencionas de la epidemiología es cierto, o sea, el cáncer es multifactorial, se origina en los genes, que son nuestro molde, un poco para no perder el hilo de la cuenta, para quienes nos escuchan y entiendan que el cáncer es el crecimiento anormal de las células, un tumor maligno es un cáncer, las células cancerosas crecen descontroladamente, se originan en nuestros genes, que son nuestro molde. Los genes pueden venir dañados de fábrica, por así decirlo, en un 5 o un 8%, o pueden dañarse por estilos de vida, dieta, alcohol, tabaco, ciertos virus como el papiloma que causa cáncer de cuello de útero, cáncer de laringe, bacterias como el Helicobacter pylori que causa el cáncer gástrico y en nuestra región tiene una incidencia alta, virus de la hepatitis B, hepatitis C que causa cáncer de hígado, cáncer de hepatocarcinoma, cáncer de hígado, ciertos tipos de hongos que causan también cáncer de hígado, y en fin son factores biológicos, factores físicos externos como la radiación solar, por destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global cada vez estamos más expuestos a la radiación solar, y este es el causante de cáncer de piel, la radiación solar daña el ADN, causa cáncer de piel y otros tipos de cánceres. Y el sedentarismo, la falta de actividad física, el consumo de alimentos ultraprocesados que mencionamos, el cáncer colorectal es debido muchas veces al consumo excesivo de carnes rojas, carnes ahumadas, carnes quemadas, carnes asadas. El cáncer gástrico también tiene que ver con el alto consumo de sal. Entonces son muchos factores. Ahora, epidemiológicamente hablando, que tú decías, y a eso iba, que cambia, varía de una región a otra. No es lo mismo una población anglosajona, los países industrializados, donde el acceso justamente a estos alimentos ultraprocesados y a las carnes rojas y asadas es mayor que en regiones pobres, donde la dieta es totalmente diferente. Es una dieta básicamente basada en carbohidratos, que no tiene mayor riesgo de cáncer de colon, pero sí por la obesidad que eso genera, te genera cáncer de mama, te genera cáncer de endometrio en las mujeres, y el cáncer varía según la región. Ahora, en los países industrializados hay una mayor incidencia y la tendencia es a duplicar esos valores. Si ahora tenemos 20 millones de cánceres, tal vez para el 2050 tengamos 40, 50 millones de diagnósticos de cáncer. Pero, asimismo, las tasas de curación o de pacientes que están en remisión de su enfermedad es mayor en los países industrializados y no en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque va de la mano de una detección precoz.
de educación a la gente, también a la población, de conocer los factores de riesgo, de llevar una vida saludable, de acceder a las vacunas, que ya tenemos acá, vacunas para el HPV que previenen el cáncer de cuello de útero. Sí, Entonces, exacto. todo eso hace que en los países industrializados, los países de primer mundo, si bien hay una mayor incidencia, pero la mortalidad también baja. En cambio, en Latinoamérica hay un crecimiento más bien directamente proporcional. Y Aumenta la incidencia, aumenta Doctor, la mortalidad. dijo algo muy importante, dijo, todo es factible en la prevención. Exactamente. Pero digamos, ¿cómo una persona normal puede decir, me puede dar cáncer o siento que estoy mal del cuerpo y no confundirse con otra cosa? Porque siempre hay confusiones, ¿no? Claro, como decía, bueno, volviendo al inicio, el 5, pongamos un 10% de cáncer es hereditario. Y acá nosotros actualmente podemos hacer pruebas en sangre para poder conocer nuestra realidad, a ver si nosotros tenemos algún gen que lo heredamos justamente a la persona asintomática, que no tenga molestia, que no tenga dolor. O sea, cualquier persona puede hacérselo. Como Angelina Jolie. Sí, se puede hacer un examen, una prueba en Haz- sangre que más o menos en el mercado, dependiendo del laboratorio, del sitio donde se haga, bordean entre los 600, 800 dólares en promedio, pero le da una información, prácticamente nos lee nuestro ADN, nos da un mapeo, pero un poco hay que tomar esto con mucho cuidado, con pinzas, porque Claro. al final nos da una información apenas del 5% de nuestros genes que pudieron haber venido dañados por herencia familiar. Ahora, ¿qué hacer con este otro 80 o 90%? Claro, esa es la prevención, porque el 90% del cáncer se da por factores de riesgos externos. Externos. La obesidad, el tabaco, el alcohol. Entonces, es fácil. Controlar. Primero, Claro. llevar una vida saludable. Claro. Y segundo punto para la prevención, la detección a tiempo. Hay un concepto que se lo generalizó mucho en la década de los 70, 80 y todavía tiene bastante importancia y relevancia, diría yo, es de que el cáncer es curable si se lo detecta a tiempo. Y todavía es así, tiene vigencia eso. Eso es, claro, una realidad. Porque si bien no podemos cambiar la realidad de la contaminación ambiental, de la destrucción de la capa de ozono, no podemos cambiar la realidad de la exposición endógena de la mujer a los estrógenos, a la propia exposición, porque la mujer produce hormonas femeninas y esos son factores de riesgo de cáncer. No podemos cambiar esa realidad, no la podemos bloquear. O al hombre no le podemos cortar la testosterona y dejarlo libre de testosterona como factor de riesgo de cáncer de próstata. Es que Pero sí pruebas, una mamografía en la mujer, un eco prostático en el hombre, un antígeno prostático en el hombre, una endoscopía. ¿alguna edad específica, doctor? Tal vez. Hay edades para todo, por supuesto, Claro. pero lo más importante, y acá lo tenemos al doctor Juan Carlos también, que Claro. es un gran médico de acá, de nuestra Muy bueno, muy clínica, bueno. y que es importante que lo que él hace, la atención primaria, prevención. que es una parte descuidada tal vez en nuestro país. Claro. El enfoque de salud acá es a la curación. Y Exacto. a lo mejor poco o nada se hace a la prevención. Y ese es el Verdad. conflicto, porque generas mucho gasto en curar. En curar. Y prevenir es más económico. Entonces tenemos que Totalmente. educar, orientar a la población y segundo, hay programas que el ministerio los tiene, pero muchas veces no se ejecutan. Programas para hacer mamografía que se recomienda actualmente a la mujer que no tiene factores de riesgo a partir de los 50 años o si tiene algún antecedente familiar a partir de los 40 años, con una periodicidad anual o cada 2 años dependiendo cómo O sea, esté la 50 si es que no tiene antecedentes antecedentes familiares. y 40 si es que... 40 si es que hay algún antecedente, incluso antes. Ya, eso es Sí, clarísimo, sí. porque la gente a veces en esos temas se pierde. Dicen, no, mi mamá murió de esto, yo Aquí hay no. un O poco sea, también de discordia, por ejemplo, de las sociedades. La Sí. Sociedad Americana de Medicina recomienda a partir de los 50. Ah. La Sociedad Americana de Oncología, dentro de un mismo país, 2 sociedades tienen recomendaciones diferentes. La Sociedad Oncológica, a la cual yo también me pertenezco y me identifico, recomienda a partir de los 40 años. Pero la OMS recomienda a partir de los 50 años, ya en base a la evidencia actual, y tiene mucho que ver esto con el tema de la inteligencia artificial, también de la mejora de la calidad de las imágenes, la resonancia magnética, los ecos. Entonces, una persona sana, que no tenga antecedentes familiares, que de pronto se hizo un test genético y no tiene riesgo hereditario, que lleva una vida saludable, no tiene síntomas y no tiene antecedentes familiares, que ya lo mencioné, posiblemente sea candidata idónea para hacer una mamografía a partir de los 50 años. a partir de los Pero 50. quien tiene antecedentes familiares o tiene factores de riesgo, Claro. por ejemplo, consume alcohol periódicamente o más aún si consume frecuentemente,
si fuma, si tiene obesidad, tiene sobrepeso, lleva una vida sedentaria, Claro. no tiene un descanso adecuado, tiene un desorden en su alimentación porque su trabajo, su ritmo de vida no le permite llevar una rutina adecuada de la alimentación. Entonces se convierte en un factor de riesgo y debería uno hacer pruebas de tamizaje, o sea, buscar Claro. la enfermedad en las personas que no tienen síntomas, en las personas sanas, y no que la enfermedad, cuando ya se hace manifiesta la enfermedad, posiblemente Claro. estemos ante una enfermedad ya A veces avanzada. Claro. y cuando está avanzado, posiblemente ya el cáncer no se lo pueda curar. Claro. Muy bien. Y es importante conocer que el cáncer, quizás las personas que nos escuchan en nuestra comunidad piensen que obedece a una enfermedad, y no es así. El cáncer son cerca o más, me puedo equivocar, de 200 enfermedades distintas, porque hay muchos órganos o muchos sistemas o muchos tejidos en los cuales puede este proceso tumoral crecer. Sin embargo, y sin duda, la prevención es la parte fundamental en nosotros como personas y en ustedes como comunidad, a donde debemos abocarnos para poder evitar esos factores de riesgo. Nosotros desde la atención primaria, en cambio, vamos mucho más preventivos. Todas las damitas a partir de los 18 años es importante tocarse. El autoexamen. Exacto. El autoexamen de mama, que lo pueden hacer todos los meses para poder revisar si hay crecimientos de alguna masa, dolor, cambios de color, tumefacción, secreción por el pezón. Y eso ya es un examen preventivo, porque si encontramos alguna anomalía, ya podemos ir indagando en las ecografías o en las mamografías para encontrar un diagnóstico precoz. Igual en el cáncer de próstata, en el varón está indicado a partir de los 40 años, según nuestras guías de atención primaria. Un PSA, que es un antígeno prostático en sangre de superficie, que es un examen en sangre, que creo que le costará unos 10, 15 dólares. Sin embargo, ya me da un factor de que si mi próstata está aumentada de tamaño. Creo que me voy a dirigir a los más importantes. En el caso del cáncer de pulmón, obviamente cursa con tos, si soy un paciente que fumo, que estoy en contacto con fábricas o empresas que generen contaminantes, o soy fumador pasivo, Claro. también es un riesgo. Y si tengo tos persistente, es importante acudir al médico para poderme examinar, o a nuestro oncólogo de confianza mediante una radiografía o una tomografía. Pero también hay señales clínicas, ¿verdad? Como perder el peso, de pronto sudoraciones, cambio en la alimentación, que podría darnos señales, pero creo que una de las más importantes, si no me equivoco, usted es ahí el experto, es la pérdida de peso, quizás en el proceso tumoral, en especial de pulmón. También hablando de cáncer de tiroides, que también es muy frecuente, y cáncer de estómago, la endoscopía que decía el doctor, no sé desde qué edad ustedes la prescriben. Nosotros en tema de estómago vamos mucho a prevención con Helicobacter pylori. Si encontramos Helicobacter pylori, damos claro. tratamiento, y si hay un Helicobacter pylori que ha persistido, indicamos una endoscopía. Pero la endoscopía es un examen intracavitario, es invasivo. ¿Desde qué edad ustedes lo requieren, aunque yo no tengo síntomas? Porque yo me hice una endoscopía Claro. casualmente sin tener síntomas y ya me salió por ahí una tipia celular. Entonces, Este dato que tú mencionas es muy importante. Primero, los datos. El cáncer es enfermedad multifactorial, múltiples factores, totalmente prevenible e identificable si uno se lo propone y se hacen las cosas, digamos, regularmente, bien. Y también el cáncer, como lo dije al inicio, es un término genérico que engloba múltiples enfermedades. Solo por hablar del cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón tiene más de 200 mutaciones, y cada una hoy por hoy se trata de una manera diferente. Se hacen tratamientos personalizados. De los billones de células que tenemos y millones de genes que tenemos, cualquiera puede tener una alteración en cualquier momento y dar un cáncer. Entonces, esto es un poco el que nos permite que la enfermedad se puede volver muy difícil de tratar. Es predecible. Y cada vez más el tratamiento es personalizado. Ahora, ¿cuáles son, algo que debemos tener bien claro es que el cáncer, la verdad, uno puede tener un cáncer que está desarrollándose y no tener síntomas, porque no da síntomas. En etapas iniciales no da síntomas. Es lo que preocupa, doctor, a la gente. A excepción muchas veces de los linfomas, que es un tipo de cáncer de la sangre, que en nuestro medio tiene una incidencia también bastante alta, donde el linfoma se afectan los ganglios linfáticos, que son los órganos de defensa del organismo, y muchas veces la persona tiene sudoración, tiene fiebre, que no se justifica porque no tiene una infección, Claro. comienza a perder de peso, suda mucho, sobre todo en la noche, esto pertenece a un conjunto de síntomas que se llama síntomas B.
que tiene que ver con los linfocitos o las células de tipo B de la sangre. Pero el resto de cánceres, los tumores, no dan síntomas. Y ese es el problema, porque uno, yo me siento bien, no hago nada. Son muy silenciosos, ¿no? Me compro un carro nuevo, pues sí, lo estoy llevando al mecánico cada rato por si acaso. Claro. Le cambio el aceite por si acaso, le reviso los frenos por si acaso. No. Pero resulta que nosotros ni siquiera ni por si acaso vamos a un control médico. No vamos al médico de cabecera, no vamos al médico familiar, no vamos a un médico internista, el hombre no va a un urólogo, la mujer no va al ginecólogo. No, nada de eso. No tenemos esa conducta. Entonces, como nos sentimos bien, resulta que en el rato menos pensado el cáncer nos sorprende y posiblemente es avanzado. Entonces hay que tener en consideración que el cáncer de mayor incidencia a nivel mundial, a nivel global en la mujer es el cáncer de mama. Es más o menos una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad es bastante alta. Bastante, muy alta. Y una tasa de mortalidad que va bajando cada vez más. Actualmente la tasa de mortalidad se sitúa alrededor del 15%, 15 doctor, por cada 100.000 habitantes. ¿Su sabe experiencia por qué cree que está bajando la tasa de mortalidad? La incidencia va a aumentar porque los factores de riesgo están ahí. No van a cambiar, muy difícil van a cambiar. Y hay factores de riesgo modificables como el estilo de vida, el consumo de alcohol, tabaco, ejercicio, sedentarismo. Y hay factores de riesgo no modificables. Claro. Como por ejemplo actualmente la capa de ozono con los daños, la contaminación ambiental, poco se va a modificar, pero sí no podemos modificar la contextura de una persona, ya la producción endógena de hormonas de una persona no se va a modificar. Claro. Entonces acá la incidencia posiblemente se mantenga estable, no baje de los 50 casos por 100.000 o baje muy poquito. Pero la mortalidad va bajando justamente por esto, por el diagnóstico precoz claro. Y la mejora en los tratamientos. Ojalá algún día todos los cánceres fueran como cáncer de tiroides, que si bien la incidencia no es muy alta, aproximadamente 8 por 100.000 habitantes, y la mortalidad es menos del 1%, es bajísima la mortalidad, porque estos tumores responden muy bien al tratamiento con yodo, no tienen por su biología, por su naturaleza, la posibilidad de dar muchas metástasis, no crecen mucho, y salvo ciertos tipos de cánceres de tiroides. El otro ejemplo, por ejemplo, el segundo cáncer de incidencia a nivel mundial, el de pulmón, tiene relación con el cáncer con el consumo de tabaco y la contaminación ambiental. Pero en nuestro medio, en Ecuador, el cáncer de pulmón se sitúa en 9º o 10º lugar, tiene una tasa de incidencia más baja que lo que pasa a nivel mundial. Y más bien acá el cáncer gástrico está por arriba del cáncer de pulmón. O sea, tiene que ver con la bacteria Helicobacter pylori y el consumo de carnes ahumadas, lo que nos gusta, la cecina, el pollo. Claro, lo que más nos gusta. Curtidos, embutidos, todo eso, ¿no? Y lo ahumado, en países desarrollados, en otros países, digamos, del primer mundo, donde el acceso a hacer una endoscopía o detección precoz de Helicobacter pylori matan un poco, controlan el problema de raíz y evitan la formación de un cáncer. El cáncer colorectal a nivel mundial es el tercer cáncer en incidencia y tiene que ver mucho con el consumo de carnes rojas procesadas. La incidencia es alta, pero la mortalidad también va bajando y también hacer una colonoscopía o empezar con un examen de sangre oculta en heces, donde ya si vemos que la persona está con una anemia, de algún lado pierde sangre, o más aún hacemos un examen en heces y vemos que hay sangre en las heces, se encienden las alarmas. O sea, esos son los primeros exámenes para prevenir, digamos. Y ahí tenemos que ordenar una colonoscopía y posiblemente nos encontremos con un cáncer en una etapa inicial. Y esto ha hecho que la mortalidad vaya bajando. Vaya, muy bien. ¿No? Y el otro cáncer también de alta incidencia que ocupa el tercer y cuarto lugar, depende de la región y la población, el cáncer de próstata, que es en los hombres con picos de incidencia ya a partir de los 50 años. Tiene una incidencia también alta como el cáncer de mama, más o menos, también 30, 40 casos por 100.000 habitantes, y la mortalidad también cada vez va bajando. Justamente, doctor, hay un mito en eso que quería sacar una duda. Dicen que el hombre que es promiscuo puede llegar a padecer el cáncer de próstata. Son situaciones... ¿Eso es un mito o sí hay algo de cierto en eso? Son observaciones, más bien el tema de mantener una vida sexual activa se convierte en un factor preventivo, protector. Porque estamos desperdiciando. Estamos siendo preventivos. Preventivos, ¿eh? Es la palabra técnica. Precoz también, mi amigo. Muy No, el broma nomás. Ocurre lo mismo como en la mujer el cáncer de mama. Cáncer de mama,
Un factor de riesgo es, primero, tener una menstruación muy temprana. Normalmente la menstruación empieza alrededor de los 13 años. Claro. Pero hay mujeres que empiezan a los 9, 10 años. Otro factor de riesgo es la menopausia tardía. Ya. Peor si tiene una menopausia, una primera menstruación precoz y una menopausia tardía, tenemos una brecha de casi 40, 50 años de exposición constante a hormonas propias de la mujer. No estamos hablando de una terapia de reemplazo, sino terapias hormonas propias de la mujer. Un factor protector para cáncer de mama es la lactancia materna. Ah, ya, la El lactancia. embarazo a edades tempranas o la lactancia materna. Claro. ¿Por qué razón? Porque la lactancia justamente favorece la maduración de los conductos mamarios, de las glándulas mamarias, de estas células ductales que están ahí, y esta maduración de estas células de alguna manera ya las vuelve más resistentes a la exposición hormonal y evitan de alguna manera el desarrollo del cáncer, ¿no? Claro. No con eso estoy diciendo que si una mujer o una persona tiene muchos hijos y da de lactar muy seguido y todo, no va a tener cáncer, Claro. porque en medicina no es matemáticas, no es Claro. 1 más 1, nunca es 2, pero son factores de riesgo que de alguna manera protegen. Lo mismo ocurre con la próstata, ¿no? Tener una próstata a lo mejor con mayor funcionalidad, mayor producción, mayor trabajo, por así decirlo, glandular, que es para lo que está. Claro. El tejido madura y de alguna manera evita el daño que lo causa mayoritariamente la testosterona, que el hombre produce testosterona casi hasta el final de su vida. Exacto. Pero es muy diferente que tengas actividad sexual incrementada con tu pareja, que eso sería saludable para Claro. ti como varón. Claro. Pero promiscuidad, A la gente quiere referirse, ¿no? estás con varias mujeres, Claro. varias personas, Claro. si puedes generar una mayor incidencia de Por el cáncer, papiloma mismo puede generar cáncer. Pero por para el virus, Claro, exactamente. por El infecciones. cáncer de próstata, pues promiscuidad no, la- con tu pareja sí. Claro. Mensaje para ti. Mensaje para la nación. sería. la prostatitis, que es una infección, inflamación de la próstata, muchas veces por infecciones crónicas y todo, eso genera una hipertrofia, un crecimiento anormal del tejido prostático y esto en algún momento puede desarrollar un cáncer también. Entonces, Pero nos lo que quedamos dice- incompletas Lo que la dice Juan Carlos es muy Muy acertado. cierto, nos claro. quedamos incompletas con la respuesta. Iba a decir de la incidencia, a mí como varón me preocupa. Se quedó que te quedaste que la incidencia baja. Actualmente el No, cáncer de la próstata, incidencia- perdón, la incidencia aumenta o la se- mortalidad. La mortalidad baja, va bajando. Hay ciertos cánceres como el cáncer ¿Cómo se de comporta colon, en nuestra ciudad el tema del próstata? se mantiene estable en relación a lo que ocurre en el mundo, porque al final el cáncer de mama o cáncer de próstata depende mucho de factores endógenos y factores propios de la persona, sobre todo factores endógenos como la exposición a hormonas y en mayor o menor medida el alcohol, el tabaco, sobre todo el alcohol, que nuestra población no es una Claro. población tampoco mayoritariamente alcohólica, donde No. tiene un consumo, digamos, moderado o bajo de alcohol. Digamos, socialmente aprobado una vez al mes o 2 veces al mes, pero ya después es repetitivo, ¿no? Si hay algunos que toman. Y, Claro. y lo mismo ocurre, un ejemplo, el más claro ejemplo de que se pueden modificar los factores es lo que ocurre con el cáncer de pulmón. Acá nosotros, la incidencia está reportada baja. O puede estar sucediendo que tengamos un mal registro, que acá también Un subregistro. en Ecuador también nos caracteriza mucho a nivel de política, está todo hacerlo mal. Entonces, o bueno, no todas, hay cosas que se hacen muy bien también, pero el registro muchas veces también falla, no se reportan todos los casos, aunque acá en Ecuador tenemos a través del Registro Nacional de Tumores, que se lo lleva a través de Solca. Solca es el encargado Claro. de llevar la estadística del cáncer. Es un registro bastante ordenado. Y hermético. Y hermético, no, y más que hermético, ordenado. Y en Loja tenemos la fortuna de contar con un hospital como Solca, que es un hospital bastante grande, complejo y todo. Tener un núcleo de un instituto de cáncer en una ciudad como Loja, que es una ciudad históricamente abandonada por las autoridades del país. Y Claro. tenemos el día a día con nuestras vías. Con Así es, lastimosamente. Metimos al tema político en el caso, pero tener un instituto de cáncer acá en Loja es muy bueno. Y eso, Sí. en mi caso como oncólogo, también me hace sentir muy bien porque es un Sí. respaldo tener una institución acá oncológica en Loja. Tenemos núcleos en Azuay, Sí. en Guayas, Pichincha, y Manabí y Machala, no hay más. Manabí, pero son 5 o 6 núcleos nacionales. Faltaría, ¿no? Eso es muy bueno, Totalmente. saber que en Loja tenemos un núcleo. Entonces, Claro. los datos se recopilan a través de Solca y estos son los que alimentan las bases mundiales como la de GloboCan, que es la entidad que
que recopila todos los datos y son bases que son abiertas, están a disposición los datos para quien quiera revisarlos. Y ahí vemos, entonces vemos el comportamiento que en Ecuador el cáncer del pulmón es bajo, el cáncer gástrico es alto, el cáncer del cuello uterino todavía sigue siendo elevado, tal vez porque falta más todavía en materia de prevención, las vacunas y adherencia al Papa Nicolau, sobre todo en zonas rurales. El Papa Nicolau es una prueba que nos permite, a través de un examen donde se toma una muestra del cuello del útero, a través de un examen vaginal que lo hace el ginecólogo, lo hace el médico de atención primaria, un examen sencillo que no duele, que es económico, se toma una muestra, se hace un análisis al microscopio, una placa, y ya se puede ver alteraciones de estas células en sus fases iniciales y poder hacer un tratamiento. Muy útil eso, que aproximadamente. Y sobre todo en zonas rurales, Claro. en zonas rurales, porque en la ciudad medianamente está cubierta, la gente entiende, pero en zonas rurales falta mucho todavía llegar con esta detección temprana y poder bajar. Ahí podríamos bajar también la incidencia del cáncer de cuello de útero. Inclusive hay una ley de eso. Hay una ley. Y claro, y hay una propuesta de ley en la Asamblea que se la hizo con el fin de hacer la prevención, tratamiento, rehabilitación, y que está enmarcada también en crear centros de formación de oncólogos e inclusive paliativos. Pero está todavía en proceso. Pero eso también, más allá de una ley, debe de haber pues la ley de uno mismo, ser preventivo, claro, porque puede. Hay lugares que, Claro. que debe llegar, o sea, debe llegar sobre todo en lugares remotos y todo. Y ahí es justamente donde hay mayor incidencia. Ocurre en Latinoamérica, ocurre en las regiones del Caribe, como Haití, que son países más pobres, África, lugares de África. Entonces ahí se ve que el impacto en la prevención mejora la tasa de incidencia y mejora también los datos de mortalidad. Doctor Lenin, una inquietud que creo que nuestra comunidad debe estar anhelando. Vemos que en nuestra ciudad y Latinoamérica, de hecho, ciudad, país y Latinoamérica, está habiendo mucho el tema de minería. Y me puedo equivocar, pero siento que en estos 2 últimos años he tenido mucho más afluencia de pacientes con cáncer gástricos. ¿Podría deberse a este tema de minería o lo podremos? Obviamente, para tener esa respuesta tendríamos que hacer una investigación, Claro. un estudio, un cribado, Sí. hacer un artículo, investigar, pero según su criterio, en su práctica diaria, ¿cómo ve este tema de la minería con relación al aumento de cáncer gástrico? Me refiero mucho al sector oriente. Siento que ahí está muy aumentado, y la otra inquietud que tengo es con el cáncer de pulmón. En nuestro país salió una ley, si más no me equivoco, creo que es en el 2006, sobre disminución de tabaco en áreas públicas, El tabaquismo, en áreas claro, privadas. sí. Y según mi criterio, siento que en el país, yo ya de niño veía que fumaban en todo lado, pero siento que hoy por hoy, de hecho, ya esa incidencia de fumar ha disminuido mucho en la población. Pero veo en cambio que la incidencia va aumentando del cáncer de pulmón. Pero son vapeadores ¿Usted cree que, también. Exacto, a eso Baja el iba. tabaco y. ¿Usted cree que puede ser debido a este tema de los vapeadores que utilizan mucho nuestra juventud? Claro, por supuesto. O sea, el tema primero de la minería, sobre todo la minería ilegal, se emplea sustancias químicas Claro. que finalmente contaminan las aguas, sobre todo las vertientes subterráneas, que son las que alimentan finalmente los grandes ríos. Entonces ya las aguas contaminadas con materiales pesados, productos de la minería, es un factor de riesgo para cáncer de estómago. Y es otra razón, además del Helicobacter pylori, posiblemente la incidencia alta en la región, sobre todo en la región oriental, que nosotros tenemos acá cerca, la provincia de Zamora Chinchipe, es una zona conocida por la minería. Segundo, el tema del cáncer de pulmón también, porque producto de la minería se emplea combustión, Claro. se queman combustibles fósiles, y esto también emana sustancias tóxicas que estamos inhalando. En las tuberías de asbesto anteriormente se utilizaban, ahora se emplean menos. La industria del asbesto también para la fabricación de un sinfín de productos de la construcción, que ahora ya se hace menos. Son factores de riesgo para cáncer de pulmón, para el mesotelioma, que es un tipo de cáncer del tórax, de las membranas que recubren el pulmón. Y son las causales. Ahora con el tema del vape, igual, porque al final lo que cambiamos es el empaque. Mientras antes quemábamos un papel,
al final el tabaco está contenido en el cigarrillo. Claro. Pero el vape emplea sustancias también Aceites, ¿no? similares, o Químicos. aceites esenciales que al final emplea calor, emplea combustión para poder inhalar Y lo peor de todo es que inhalar nuestra estos gases. juventud como que no lo relaciona, como que siente que no generan ese daño o ese impacto, y realmente por ahí estuve revisando un artículo, incluso generan el doble de daño que tu propio tabaco. Claro, genera Claro. por la inhalación de estos productos Por los químicos de aceites y químicos y los aceites. te puede llevar no solo a tener un cáncer, sino a una fibrosis pulmonar, que esto tal vez puede ser peor que un cáncer. Claro, es Porque el terrible. cáncer, un poco la buena noticia es que cada vez va mejorando los tratamientos y algún día vamos a tener una cura definitiva. Algún Pero una fibrosis pulmonar, todo, muy difícil que se pueda, Claro, ya está controlar. jodido. Habría que hacer un trasplante de pulmón y de dónde sacamos un donante y todo eso. Claro, es como Pero- sentencia de muerte eso Pero ya prácticamente. que topamos el tema del cáncer, eso del tratamiento, pues eso es lo que se viene cada vez, se viene Más más, duro. más en auge. El tema de las terapias personalizadas, mejora en el manejo de equipo multidisciplinario para tratar el cáncer, y las terapias cada vez más Claro. personalizadas que ayudan a O sea, hay más expectativa de vida. Estamos ya en la recta final del programa, Ya, creo que tan nos rápido. quedan unos 15 minutitos, y quisiera aprovechar con el tema del manejo del tratamiento. O sea, ahora los tratamientos han ido evolucionando a positivo, tenemos ya terapias con medicamentos de grandes empresas mundiales para manejos mucho más adecuados, tenemos la prevención. ¿Cómo se ve el crecimiento del tratamiento, o qué tratamientos tiene en su herramienta o en su arsenal para poder utilizar en nuestros pacientes? Obviamente identificamos la quimioterapia, la radioterapia. Quisiera indagar un poco en este tema de las vitaminas, porque también es un tema como muy contractual, de que algunos se ponen vitaminas o le recomendaron algo. Yo, según mi criterio, eso no es lo adecuado. Tenemos que seguir el criterio científico, clínico y correcto de personas preparadas que han estudiado muchos años. Dióxido el de tema. cloro también, Juan Pero- Carlos, se aplican y dicen que es pero- más, o sea, eso es Pero a veces común hay escuchar. tratamientos alternativos Ujú. no validados, Claro. no estudiados, y quisiera que indague mi doc en este tema del tratamiento. Bien que lo mencionas, o sea, dentro del tema del tratamiento del cáncer, el cáncer es el manejo es multidisciplinario. El cáncer se lo trata por etapas, las etapas clínicas. El cáncer, en forma general, estoy hablando, tiene 4 etapas. Claro. La etapa 1, cuando los tumores están bien localizados, bien pequeños. Etapa 2, igual tumores un poco más grandes, pero todavía localizados en el órgano donde se formó, por ejemplo, pulmón, hígado, estómago, páncreas, tiroides, etcétera, ¿no? Uno, La dos. piel mismo. Estadios 3, cuando ya el tumor está comprometiendo el órgano vecino, un órgano adyacente. Lo toma, puede ser por contacto directo o por diseminación a través de los ganglios regionales, que son estructuras ricas en células de linfocitos, que son para las defensas del organismo, ¿no? Hasta ahí es un estadio 3 potencialmente curable. Y ya en un estadio 4 hablamos cuando el cáncer se disemina a otros órganos. Se formó en el pulmón, pero se diseminó al cerebro, al hígado, al hueso, a otros órganos, ¿no? Y eso es un estadio 4. ¿Hasta cuál es el Cuatro. se puede hacer algo? Son 4, siempre hay tratamiento para todo actualmente. Hasta en el cuarto. Pero ponemos una línea divisora hasta el estadio 3. En el manejo del cáncer, como te dije, o mencioné, por etapas. Ujú. Las etapas 1 o 2, generalmente con un tratamiento quirúrgico es suficiente. Se remueve el tumor, se quita la masa con márgenes de seguridad, y posterior a aquello se evalúan los riesgos que ese paciente puede tener en base ya a las características propias del tumor y del órgano afectado, y puede requerir más o menos algún tratamiento adyuvante, que bien puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia, o puede ser alguna terapia hormonal, en el caso del cáncer de mama, que tenga receptores hormonales positivos. Pero ese es el enfoque, digamos, ¿no? Un estadio 3, donde los tumores ya involucran un órgano adyacente, ya involucran 2 órganos, estómago, páncreas, digamos, o el pulmón está pegado al hueso, alguna cosa. Ya es un tumor más avanzado, que muy difícil con una cirugía le podamos ofrecer un tratamiento curativo. Ahí, en esos casos, se empieza muchas veces con quimioterapia o radioterapia para reducir un poco el volumen tumoral y poder ofrecer una cirugía curativa ya en un segundo intento. Y ya un cáncer en estadio 4, tal vez el rol de la cirugía ya quede para un escenario paliativo.
o para No. diagnóstico. Por ejemplo, Claro. yo tengo un paciente que tiene muchas metástasis, pero no sé todavía el diagnóstico, no sé de dónde viene, pues el cirujano tendrá que tomar, o el radiólogo intervencionista que actualmente lo hace, tomar una muestra del sitio más accesible del tumor, identificar qué tipo de tumor es, cuáles son las características, y ya empezar con un tratamiento más paliativo que permita a este paciente mejorar su calidad de vida. Claro. Quitar el dolor, quitar la dificultad respiratoria en el caso de un cáncer de pulmón, evitar convulsiones en caso de un tumor cerebral, con la quimioterapia o con el tratamiento de inmunoterapia o alguna terapia personalizada que actualmente hay, se pueda mejorar no solo la calidad de vida, sino prolongar el tiempo de sobrevida de la persona que esté afectando o que esté pasando por una situación similar. Y en Claro. fin, ese es el enfoque en forma global del tratamiento. Ahora, las 3 primeras etapas casi siempre los tratamientos son muy efectivos en cuanto a la posibilidad de curación. La investigación está enfocada mayoritariamente en la enfermedad avanzada, y aquí vienen las terapias genéticas, terapias personalizadas, inmunoterapia, vacunas. Hay un tipo de vacunas, por así llamarlo, que son terapias que se llaman CAR T-cells, que se emplean mucho en enfermedades o en cánceres hematológicos como la leucemia, claro, o los linfomas. Tal vez yo como oncólogo no soy especialista idóneo para hablar de esto, tendremos que tal vez en un momento pedirle a un médico hematólogo, oncólogo, que sí los hay acá en la ciudad, que nos pueda ahondar más en el asunto. Pero acá de lo que digamos, para que un poco me entienda, digamos, los que nos están escuchando, porque este es un tema bastante complejo. Se toma un antígeno o una proteína tumoral, puede ser en la sangre o directamente del tumor, y esto en un laboratorio externo se lo analiza, se lo modifica y se lo reproduce. ¿Con qué propósito? Para generar anticuerpos para estas proteínas, y estos anticuerpos se los vuelve otra vez a administrar a la persona que está padeciendo esta enfermedad, y de alguna manera estos anticuerpos ya modificados, personalizados, regresa a sí mismo, regresan, claro, y van a combatir esas células tumorales. Qué bueno. Son terapias que están todavía en fase de desarrollo, con resultados muy prometedores. Hay pacientes que están curados. Evidentemente, tras de esto, a veces la toxicidad, que es con lo que lidiamos el día a día los oncólogos que tratamos pacientes con cáncer, es lidiar con la enfermedad, pelear con la enfermedad, luchar con la enfermedad que va avanzando, que las células tumorales cada vez se vuelven más inmortales, siguen creciendo, y por otro lado la toxicidad al tratamiento que tiene sus efectos secundarios. Entonces vamos viendo y vamos seleccionando el paciente idóneo para poderle hacer uno u otro tratamiento, y esa es la lucha. Entonces, en forma general, es lo que se viene a futuro: terapias genéticas en las que se modifican los genes, vacunas dirigidas hacia los antígenos tumorales. Actualmente la inmunoterapia que se la viene practicando ya hace más de 10 años con buenos resultados, sobre todo en cáncer de pulmón, cáncer de riñón, melanoma, que es un tipo de cáncer de piel que tenía yo cuando empecé ya o terminaba mi posgrado de oncología alrededor del 2014, 2015. Todavía el melanoma era un tumor que no tenía cura. Temible, muy temible entre la gente. Hablamos de 2010, 2009, 2010, no había nada para tratar un melanoma, la quimioterapia no servía para nada, y inmunoterapia con interferones o algo que eran muy general y todo, no tenía buenos resultados. Pero salió la inmunoterapia, medicamentos que potencian el sistema inmunológico, y actualmente ya prácticamente según los datos ya reportados del GloboCan, la mortalidad por melanoma ya casi es muy bajita, menor al 1 o 2%. Es baja. Entonces, esto es muy importante saber, y para fortuna saber que cada día hay mejora en la efectividad de los tratamientos menos tóxicos. Claro. Yo tengo pacientes que están con diagnóstico de cáncer de pulmón, que se mantienen vivos ya 3, 4 años sin signos visibles de la enfermedad, tomando una sola pastilla. Cáncer de pulmón que tengan mutaciones de GFR o ALK, por ejemplo, o sea, los controla y pueden una vida muy estable. Que tomando una pastilla diaria están en remisión, están curados prácticamente. Se podría decir que, claro. Hace 10 años esto muy poco lo veíamos. Exacto. Y así... Felicitaciones, doctor, por esos logros. No, eso es muy... Y con inmunoterapia lo mismo. O sea, pacientes que tienen cáncer de riñón, cáncer de hígado, que antes es muy difícil pensar que un paciente con cáncer de hígado viva más de 6 meses. Ahora prácticamente con los tratamientos nuevos
triplican este periodo de sobrevida. Y sigue siendo poco, por supuesto, pero ya es algo. No, muchas gracias, doctor. No, y antes yo siempre he pensado, Juan Carlos, que o sea, el área de la salud sí tendría que ser los mejores pagos del mundo. Los mejores pagados porque, o sea, saliendo del tema, es porque veo, no tengo nada contra los futbolistas ni superestrellas, pero la verdad las personas que se dedican a esto deberían ser mejor pagadas y también pagar sus investigaciones a priori, o sea, para futuras investigaciones, para que sirvan de un eslabón, claro. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Porque claro, Si el mundo estuviera bien, pero... uno, Ah, es que es así. uno demanda de mucho estudio y de mucho tiempo, Claro. de preparación continua. El doctor sale prácticamente a congresos de forma continua a prepararse en los últimos avances, y eso lo hace para brindar un poco un grano de arena a los tratamientos y pueda tener un mejor resultado. Y esas cosas son a veces las que no se valoran. Entonces, qué bueno que hayan profesionales que aún se Exacto. preocupan en prepararse, en formarse y en poder dar ese grano de arena Así es. o ese tratamiento que de alguna manera va a mejorar a nuestro paciente. El doctor Lenin Palacios lo encontramos en algunas instituciones, en la clínica Merilab, en la clínica San Agustín. No, San Agustín no. Santos, ¿no? No. Santa Isabel. Santa Isabel, de Pero Cacao, también, aquí estamos, ¿no? para que nuestra comunidad conozca, en Guayaquil, en Guayaquil, bueno, yo en Guayaquil Life presto and los Hope, servicios me en un parece. centro ambulatorio que me gusta mucho por el enfoque, el acceso. Yo siempre estoy buscando para mis pacientes posibilidades de acceder a Exacto. los mejores tratamientos Claro. y muchas veces si el paciente no tiene un seguro privado o no tiene los recursos o algo, se busca la forma a través de la misma industria farmacológica, farmacéutica, los laboratorios, poder pedir que le donen medicación, que les hagan descuentos, cosas así para poder acceder. Y lo tenemos acá a nuestro Exacto. presentador, a nuestro anfitrión Claro. que nos ha propiciado este espacio justamente que falta mucho, ¿no?, para poder difundir esto, ¿no? Claro. Y él como abogado conoce de Claro. leyes. Muchas veces la medicina y la parte de legislar, la parte de abogacía debe ir de la mano, porque son ustedes finalmente los que nos ayudan para que el paciente reclame sus derechos. Así es. Claro. Acá en Ecuador muchas veces en el sector público se maneja con tratamientos que están en un cuadro básico de medicamentos. Y este cuadro básico, no por ser No despectivo, pero hace relación a su nombre, es muy básico para la oncología al menos. La oncología avanza a pasos agigantados. Hoy día digo una cosa y mañana este paradigma cambia. Y el cuadro básico se lo actualiza a paso de tortuga. Ojalá en la propuesta de ley por la Asamblea, por la Comisión de Salud que hicieron, que es la Ley de Control y Prevención Integral contra el Cáncer, quieren poner mejores fondos para investigación, para inversión, tratamientos, formadores de oncólogos. Estaba viendo que ya el tiempo eso. ya prácticamente ya se Sí, acabó. Y sino que este tema nos debemos porque el doctor tiene que venir varias veces. Lenin, Sí, pero vuelvo a Muchas gracias. nuestra Sí. comunidad porque nos interesa que ellos sepan dónde lo pueden encontrar. Sí. Por eso voy a volver, Clínica Sí. Santa Isabel. voy a volver a decirlo Claro. para que ellos también tengan ese acceso. Clínica Santa Isabel, En donde Clínica yo- Santa Isabel, donde ponemos quimioterapias. en Guayaquil damos también, consulta. No, básicamente estamos... en Life and Health, porque nos ven también personas de Guayaquil, Sí. de Cuenca, nos ven personas de Machala, y es importante, quizás por cercanía, lo que nos interesa es que puedan acceder a usted para que ellos puedan tener un tratamiento más cercano. Y lo importante que les quería comentar, Lenin tiene un centro Oncomedic en el cual hace un tratamiento integral. No solamente es él, es un equipo detrás de él, en donde se incluye un oncohematólogo que lo estaremos invitando en las próximas semanas, incluye personal de enfermería, personal médico, personal también para cuidados paliativos, radioterapia también, hematólogos, imagenólogos. Eso es completo. Entonces, cuando ustedes lo buscan a él, van a encontrar todo el O sea, equipo. yo no estoy solo. Atrás de Exacto. mí está el soporte primero de la clínica Santa Isabel, que me ha abierto las puertas y estamos cada vez más entrenando ya varios años. Venimos administrando tratamientos de quimioterapia y con toda la seguridad que el caso amerita. Atención personalizada y como lo mencioné en una de las partes del conversatorio, el cáncer primero así como es multifactorial, también el manejo es multidisciplinario. Claro. Yo posiblemente sea solo la cara visible del tratamiento, quien de la cara, quien informe al paciente que tiene un cáncer, qué es lo que vamos a hacer. Pero yo no estoy solo.
Tras de mí está el equipo que me da el soporte, está el patólogo que me ayuda con el diagnóstico y tiene que ser un patólogo también que conozca de oncología para darme confianza también en el diagnóstico que el paciente tiene. Tengo un equipo de imagenólogos que también deben tener experiencia en oncología para poder informar de una manera adecuada una tomografía, un eco. El radiólogo también, cuando no se puede o no se tiene el diagnóstico a través de una aguja, poder llegar al sitio del tumor y tomar una muestra y tener el diagnóstico. Tengo el equipo ya multidisciplinario, la clínica, con enfermería, con la parte de hospitalización, laboratorio, enfermería, el cirujano oncólogo que me ayuda en el tratamiento de las etapas iniciales del cáncer, el radioterapeuta cuando necesitamos que el paciente requiera radioterapia. Y en fin, vemos que es un sinfín de cosas. Incluso hasta el contacto, muchas veces me toca hablar con abogados y todo para que refresquen un poco los derechos del paciente cuando hay un medicamento de alto costo que el paciente necesita, requiera, y es afiliado al IES y en el cuadro básico no consta, no está. Entonces, no con el afán de irse contra una institución, sino más bien el afán es hacer prevalecer los derechos del paciente, que tal vez en algún momento pueda ser alguno de nosotros. Entonces, ese es el afán. Entonces, es un equipo multidisciplinario y como médico estoy a las órdenes, como oncólogo igual estoy acá. Clínica Santa Isabel es un poco mi lugar también de base, juntamente con otras clínicas de acá de la ciudad que también brindo mis servicios, y en la ciudad de Guayaquil también tengo mi equipo también multidisciplinario en el centro Life and Hope, que es donde básicamente se hacen tratamientos también de oncología. Doctor, ¿dónde? A las órdenes. Claro, muchas gracias. Pero ¿cómo lo encuentran? ¿Tiene redes, teléfono, aparte opción para que ellos nos están escuchando y lo puedan encontrar? En redes sociales como Oncomedic, Lenin Palacios.oncólogo, Lenin Palacios Oncólogo, y también como Oncomedic. Y a través de la clínica también, los contactos de la clínica saben que pueden contar con todo el equipo multidisciplinario que actualmente somos 4 oncólogos, 2 hematoncólogos, médicos de radioterapia. Un equipo, un gran equipo. Es decir, y acá nos encuentran, ¿no? Principalmente en Instagram. En las redes, sí, en Instagram. No soy tan fanático de las redes, pero a veces toca para uno también poder a través de redes poder llegar también a la comunidad con el mensaje. Entonces tenemos la página Oncomedic Loja, tanto en Facebook como en Instagram, y como Lenin Palacios Oncólogo en ambas plataformas. Muchas gracias, Lenin. Vamos a tener que volverlo a invitar varias veces. Es que esto es un tema tan grande que necesita muchas entrevistas, la verdad. Y vuelvo a agradecerle por ese tiempo, ese espacio y sobre todo esa preparación continua que tiene, que permite llegar al paciente con un tratamiento más personalizado. Es una opción, otra opción quizás a Solca, que obviamente mis mayores respetos, porque es una institución en la cual manejan y llevan este tema tan delicado del cáncer, pero es otra opción en la cual el paciente puede también acceder y puede de pronto tener un segundo criterio. Estamos ya en el tiempo final. Yo les agradezco por todo este tiempo, en especial al doctor, por toda esta charla tan grata, tan interesante, que casi yo ni he participado. Quedamos muy agradecidos, y para seguirlo invitando en los próximos programas. A ustedes muchas gracias. Sí. A ustedes muchas gracias, a la producción y a todos los que están escuchando y dudas y todo, no duden en escribirnos, en dejarnos sus mensajes, sus opiniones, comentarios, y yo estoy a las órdenes. Siempre digo, estoy a las órdenes para responder cualquier inquietud que tenga, y todo sumándome a esta causa que es todos juntos contra el cáncer. Queremos felicitarle al doctor Lenin el 5 de febrero, ¿o el 3? 4 de febrero. 4 de febrero. Se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, justamente un día conmemorativo para sacar a relucir esto, ¿no? Sacar a relucir de la importancia de que los gobiernos destinen fondos, recursos, de que las instituciones y todos los que estamos involucrados en salud hagamos un llamado de atención para hacer ver la importancia de una enfermedad que es una realidad, que no depende de muchas cosas y que todos estamos inmersos, no distingue estratos sociales, raza, edad, nada. Claro, no se olviden conectarse por Medinforma y seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook,
y TikTok. No se olviden seguir Santa Salud, canal de podcast. Se suben programas todos los días martes de 6 a 7 de la noche. Perdón, de 7 a 8 de la noche, a mí de la producción. Y todos los jueves de 7 a 8 por Primer Reporte. Pablito, palabras finales. Muchas gracias por su presencia, doctor Juan Carlos. Sabes que siempre la amistad. Y le quería felicitar al doctor porque para mí es de las carreras más altruistas que puede tener un profesional de la medicina, ser oncólogo. Le felicito de todo corazón. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.